Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias. Esta es la última clase. Ya no habría más clases a través de esta plataforma en YouTube. Entonces, me pareció justo, necesario, inclusive, tener una conversación con ustedes, una conversación de carácter más cercana, porque finalmente estuvimos teniendo, ¿cierto?, un trabajo propiamente tal en torno a técnicas, estrategias, pero nuestro trabajo como escritores, probablemente para ustedes, no sea solo eso. Entonces, ya hice en una clase anterior una conversación en torno a un proceso creativo, un proceso de autor, un proceso de, ¿cómo se dice? Desde cómo yo creo una obra. Yo soy escritor, entonces el tema del taller literario para mí es fundamental en la medida que nos ayuda a nosotros a trabajar, a dar vida a una obra. Entonces, como esta es la última clase, no estamos llegando al, a todo quizás lo que podríamos haber abarcado, el tiempo es limitado, pero a pesar de que el tiempo sea limitado, hemos sido súper rigurosos en acotar los contenidos. ¿Y qué contenidos vimos? Que es lo que me gustaría comenzar a repasar con ustedes. Vimos en primera instancia, una primera etapa, a partir de ahí de abril, ¿cierto? Este ha sido un año difícil además. Elementos del mundo narrativo. El mundo narrativo dícese cuento, ¿ya? Obviamente no podríamos abordar una novela por las razones obvias de la extensión, del trabajo cercano con un manuscrito, ¿ya? Para eso existen otras instancias, otros talleres donde ustedes pueden llegar a conocer el trabajo más en profundidad de una novela. Pero sí son los mismos elementos que es, en esencia, vimos nosotros lo que eran los personajes, que son aquellos seres que cobran vida al leerlos y que con esa vida nos van a ir acompañando y nosotros debemos ser capaces como autores de dar un fiel reflejo a cómo es ese personaje y junto con dar pie a cómo es el personaje, nosotros tenemos que darle vida y acciones, acciones que tengan una causa y una consecuencia. Y esa causa y consecuencia los va a hacer creíbles, los va a hacer cercano para los lectores. Entonces, trabajamos eso desde los aspectos psicológicos, físicos y sociales. Ustedes bien saben, de donde uno es también es importante e influye en la manera de ser. Una persona del norte se comporta, actúa muy distinto a una persona del sur del país o una persona que se dedica a determinado oficio con otra. Todos esos elementos quizás se ven como lejanos y que no les llame mucho la atención, pero es muy necesario manejarlos. Vimos eso. Para yo contar una historia no puedo no hablar de una focalización. ¿Quién me cuenta a mí la historia? Entonces, al ser necesario eso, ¿quién me cuenta a mí la historia? Yo me estoy enfrentando, por supuesto, a un narrador. Hay distintas formas, porque está lo que es la focalización, ¿cierto? Que puede ser homodiegética, que es cuando la historia está contada desde dentro, desde la diégesis, el personaje es el narrador también, ya que sería homodiegética, estaría dentro de la diégesis, que es la historia, la ficción, o heterodiegética, cuando está fuera, cuando puede ser narrador testigo o narrador, miento, heterodiegética es cuando es omnisciente, o este narrador cero, ¿cierto? Objetivo. Mientras que la homodiegética está adentro, está en lo que son los personajes protagónico o testigo, está inmerso. Entonces, eso es fundamental porque genera empatía. Yo creo que el mejor ejemplo de la empatía y de cómo una focalización nos puede dar vida a una obra y nos puede hacer entrar en un mundo completo es Harry Potter. No sé si en el momento cuando hice la clase oficial lo mencioné, pero lo digo ahora. Harry Potter es un personaje que está fuera de la historia, él no conoce la vida de los magos, pero se adentra en ella desde la absoluta ignorancia, como nosotros los lectores. Él no sabe lo que es ser mago, lo desconoce absolutamente, pero tiene amigos y esos amigos le van a contar y nos van a ir contextualizando tanto a Harry como a nosotros los lectores. Entonces es muy bueno en ese sentido el narrador. Por supuesto, si hay un narrador, hay alguien que cuenta la historia, nosotros también tenemos que tener
un lugar donde ocurren estos personajes que ya tenemos vida, con aspectos psicológicos, físicos, detalles que nos hagan a nosotros imaginarlo. Siempre piensen en eso, que cuando usted escribió ese texto, quiso llegar a un lector. Yo creo que esta clase está como más bien centrada en el lector, ese es como un objetivo. El lector tiene que ser capaz de imaginar al personaje, debe ser capaz de cobrar vida en la memoria, saber si, sí, me acuerdo cuando la gente comenta alguna obra literaria. Hablamos de lo importante que eran los aspectos, ¿cierto?, visuales. Acá en esta portada de una novela que es mía, ¿cierto?, por el Nautilo Ediciones, El arte de Luis Naranjo Rojas, muestra dónde está situada la obra, nos dice algo, no es solamente un adorno, ¿ya? Y en este caso, uno necesita que haya un contexto, y eso, si no lo puede dar la portada, que lo den, por supuesto, en nuestras palabras. Y ahí tenemos nosotros las enumeraciones, las descripciones, los adjetivos. Todos esos elementos son aquellos que nos van a permitir entender y ver al personaje en nuestra cabeza, ¿ya? Tenemos que tener un espacio. Los personajes no se mueven en la nada. Siempre también es importante considerar que por muy fantástico y real que sea el mundo, piensen ustedes en una Alicia en el País de la Maravilla, donde una oruga habla, donde un gato pierde la cabeza, donde hay personas que son cartas, ¿ya? Ustedes ahí también tienen una descripción de un lugar. Tiene que haber siempre un anclaje en la realidad. Si usted no tiene un anclaje en la realidad, el lector, por supuesto, no va a tener la capacidad de imaginarlo. ¿Cómo lo va a construir? ¿Cómo lo va a ver él en su cabeza? Sería absolutamente imposible. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros tengamos un espacio, pero un espacio que sea reconocible. Importante también, salgámonos de los lugares comunes. Yo cuando hablo de mis trabajos, trato de buscar que la gente se vea reflejado en ellos y se vea reflejado desde distintos puntos. ¿Ya? Eh, Chile, por unas cosas del destino hoy en día, tiene una fuerte, ¿cierto? Una así potente publicación independiente, autores que son autogestionados, de editorial independiente, que son muy chiquititas, de tiraje muy pequeño, pero que tienen una voz personal. Y esa voz personal nosotros también debemos ser capaces de tenerla, ¿ya? Dejar de hablar de los mismos lugares, de las mismas temáticas, hablemos de aquello que nosotros tenemos dentro. Yo creo que cuando uno también hace una obra independiente, ¿cierto? Necesita fijar algún punto, fijar alguna idea, y debemos respetarla. Y por ejemplo, en los mismos lugares, generalmente uno se encuentra que en algunas novelas o están como situados siempre en los mismos lugares, siempre van a los mismos espacios físicos los personajes. Los personajes, ojo, no estoy hablando de las personas, los autores, estoy hablando de los personajes. Entonces, mostrémosle a los demás también qué hay. Por ejemplo, yo soy de Maipú, me encontré con una novela de Maipú, jamás me he encontrado con una novela que me hable puntualmente de la comuna. Entonces, ¿qué dije yo? Ok, sitúo mi historia, la sitúo en Maipú y muestro ese Maipú que yo conozco. Si usted busca novelas que hablen sobre Providencia, sobre lo que puede ser, no sé, Concepción, para no centrarnos tanto acá, está lleno de novelas que hablan de esos lugares, ciudades, ¿cierto? Bien puntuales, la metrópoli y lo principal. Pero hay novelas que nos vuelvan a hablar sobre Lota, nos vuelvan a hablar sobre ese mundo, novelas, ojo, difícil. Se encuentran más cosas relacionadas con los cuentos, con la poesía. Entonces, hagámoslo nosotros. Si nosotros somos de ahí, estamos acá a través de YouTube, por supuesto, podemos tener ese acceso que ustedes nos estén viendo desde otras regiones. Entonces, hágalo también. Ya, no sienta que los temas se acabaron. No lo piense por ningún motivo. No piense que si ya hay una novela que hable sobre eso, es suficiente. No, uno tiene que volver a hablarlo, a volver a contarlo, porque además la visión de uno siempre es muy particular. No, que se va a encontrar limpia quizás de algunos sesgos, ya sea de índole social, político, así es que hágalo usted también, ¿ya? Entonces, como les decía, en este curso vimos también el espacio físico, por eso les decía yo, hablemos, por ejemplo, yo hablé de Maipú, y creo que es una de las pocas novelas que hay que hable sobre Maipú. Hágalo usted también de donde usted esté. Si usted es de Puente Alto, como es la idea de nuestro curso, bien, hágalo.
sitúenos en un espacio. Nosotros, de hecho, este año, con el taller literario, sacamos una antología de cuentos, con aporte ahí de la gente de la ilustración, de los cursos de dibujo y cómic, y hablaba en plena pandemia, nosotros estábamos hablando de lugares, recorramos nuevamente esos lugares que conocemos y que no podemos ir porque obviamente la pandemia nos tenía encerrados. Entonces, permite eso no solo crear algo, sino que también investigar. Yo creo que un elemento fundamental para los escritores hoy en día es no solo tener imaginación, sino que también tener una capacidad de investigación. Hoy día es necesario, hoy día están los medios también. Coloane, Francisco Coloane, un gran escritor nacional, hablaba de la Patagonia y nadie hablaba de la Patagonia en esos años, nadie conocía a la Patagonia. De hecho, piense que Coloane inclusive tiene un bicho, un insecto, no sé, en realidad es como un escarabajo que se apellida Coloane, es como el típico nombre muy latino, Coloane. ¿Por qué? Porque él lo describió en uno de sus libros y ningún especialista, ¿cierto? Lo había descubierto, no los conocían y él lo dio a la vida, o sea, lo presentó al mundo. ¿Ya? Nadie sabía, nadie lo había investigado. Entonces, claro, él lo hizo porque él podía viajar, él vivió allá y eso es de lo que habla. Pero nosotros estamos un poco complicados ahora, de hecho, movernos. Pero tenemos las redes sociales, tenemos Google, ¿cierto? Para poder investigar, para buscar en Internet, contactarnos con otras personas, por eso con las redes sociales, contactarnos con alguien, oye, ¿cómo es allá? ¿Cómo vives tú? Hagamos esa labor. No pensemos que una novela o un cuento se tiene que acabar de escribir, no sé, un cuento en un día o una novela en 2 meses, 3 meses. No, son procesos que duran un tiempo importante dentro de nuestra cabeza cuando queremos contar la historia y otro tiempo muy importante cuando lo queremos sacar. Entonces, hagamos ese ejercicio. Si nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en una creación, en una historia, en un espacio físico y no es necesariamente el que yo conozco, yo lo investigo. Yo voy al lugar, escribo, conozco a las personas. Eso también, cuando uno habla de investigar, se me está yendo como por ahí la clase, pero es necesario. El, no solo tiene que hablar con la versión oficial, ¿ya? La versión oficial, la que entregue los medios. No, también hay que ir ahí a la microhistoria que es la historia de las personas. Vamos ahí también, conozcamos a esa persona que está vendiendo el diario, a lo mejor, o vende frutas en cierto lugar, converse. A mí me tocó para investigar sobre mi novela de Lota, conversar con un guardia del centro de salud. Y tenía historias espectaculares de cuando él era pequeño y jugaban a buscar el tesoro de los cauciños. Entonces, ¿eso dónde está? En ninguna parte. Él lo tenía porque él lo hacía. No, no lo han escrito, él no tampoco lo va a hacer porque él está dedicado a otras funciones. Él era un ex minero que debido al cierre se dedicó obviamente a ser guardia. Entonces, hagámoslo nosotros, démonos, regalémonos ese momento de investigar, ¿ya? Para que cuando situemos nuestra historia, nuestros personajes sean creíbles, estén en un lugar que se conozca y uno lo pueda visualizar, lo pueda describir en la cabeza. Otro elemento que por supuesto trabajamos fue el tema del tiempo. ¿Cómo nosotros contamos la historia? ¿La contamos desde el principio? ¿La contamos desde el medio? ¿Desde el final? ¿Desde dónde? Si vamos contando una historia y yo retrocedo, ¿es posible? ¿Existe algún nombre para esa técnica? Claro, existía el nombre, por supuesto, y estábamos hablando particularmente de lo que es los tiempos narrativos como la analepsis, que es cuando se hace un quiebre, ¿cierto? Y de ahí podemos tener prolepsis, ¿cierto? Cuando van hacia el futuro, tenemos flashback, raconto, todos esos elementos que están en las clases ya, que se presentaron acá, y son muy buenos porque además permite mantener la atención y la atención, ¿no? Son dos cosas distintas. La atención es que el lector quiere saber qué va a ocurrir y la atención es que sigue leyendo y no pierde el hilo de lo que se está diciendo, que también ese es un problema de a veces los escritores, que hacemos obras que solo somos capaces nosotros como autores de entenderla. Y culpamos, ojo, y culpamos al, al lector. No, es que el lector está poco experimentado. Yo creo que no tiene que ver con un tema de poca experimentación. Tiene que ver un poco con el tema de nuestra poca aclaración, porque aunque la novela sea compleja en los términos que les estoy mencionando yo, en el término de que a lo mejor hayan saltos temporales, juego ahí con los narradores, debemos dejar las pistas. Como autores debemos dejar las pistas que permitan seguir el hilo de la obra, ¿ya?
No puede ser que nosotros escribamos para nosotros mismos. Si es por eso, hagamos un diario de vida. No hagamos una novela, no la publiquemos, no gastemos papel o no gastemos mega, hagamos que la gente gaste su internet leyendo algo que por supuesto no lo va a entender y quizás tampoco le va a atraer, ¿ya? Así es que preocupémonos de eso también, tener un poco esa deferencia. Hay autores como David Lynch, que es un director de cine, claro, que es muy complejo, cuesta llegar a su obra, pero así todo uno es capaz de disfrutarlo, pasarlo bien. Entonces, nunca olvidemos tampoco ese elemento. Entregar cultura, entregar conocimiento también es entregarlo de forma entretenida, ¿ya? Así es que no lo pierdan de vista con esto los juegos temporales, porque a veces los casos policiales son siempre muy buenos, y siempre ejemplifico con ello, porque matan a alguien o se comete algún delito y luego tenemos que volver al inicio a saber por qué sucedió ello. Ya hoy en día la novela negra, la novela policial está más trabajada, tenemos series de televisiones que nos ayudan a nosotros a entender esa estructura, pero no por ello está agotada. Siempre está el personaje que es marginal, que busca ahí desde los suburbios tratar de resolver. También está la policía, por supuesto, en algunos casos. Pero vivamos, contemos la historia y juguemos con el pasado de los personajes. A lo mejor el pasado vuelve y se hace un elemento importante dentro de la narración, o lo que puede ser considerado un salto en el futuro. ¿Qué ocurre si nuestro personaje ya tiene una premonición de que algo le va a ocurrir, como una película que se llama como Destino Fatal? Destino Final creo que era. ¿Qué ocurre en esos casos? Y si esos elementos se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Así es que juguemos con ellos. Piensen ustedes en películas como Volver al Futuro, que tienen una serie de elementos, saltos temporales, y todos los entendemos. No tengan miedo a aventurarse a ellos. Otra cosa, si hay un tema que ya se ha trabajado en literatura y usted no lo quiere tocar porque ya se trabajó en literatura, denle una vuelta, porque de verdad que en literatura hay muchos temas que ya se abordaron, ya se trabajaron, desde los griegos, por ejemplo, con Shakespeare, que era también en literatura, porque él hacía obras de teatro, pero que el guión, ¿cierto? El género dramático, aunque nosotros en el taller no vimos género dramático porque no apuntamos allá. Pero está todo dicho. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de volver a contar esa historia, tomar esos elementos que nos parecen interesantes y, por supuesto, explotarlos. Otro elemento, para yo poder contar una historia también que sea entretenida, sin tener que necesariamente ser absolutamente original, tenemos, por supuesto, el elemento que los lectores siempre hay nuevos jóvenes leyendo, o un adulto que quizás por primera vez está llegando a un área, a un género, y nosotros tenemos ahí nuestra obra. Entonces, seamos capaces nosotros de entregarle esa obra y entregársela con la mejor de las calidades, ¿ya? Me gustaría que si el otro año nos volvemos a encontrar en clases a través de YouTube o no sé, de forma presencial en el Centro Cultural de Puente Alto, sería maravilloso. Abordemos también el proceso que viene después. Yo solo les he hablado del proceso creativo y esto mismo de cómo llegar a los lectores también tiene que ver con un proceso que va paralelo, que tiene que ver, o porque es posterior, que para algunos, para mí es paralelo. El hecho de la edición, cómo seleccionar el título de mi obra, cómo seleccionar el nombre. Por ejemplo, yo veía el otro día revisando un libro con Sergio Alejandro Mira, que fue uno de los autores que nos acompañó en este curso, que un escritor utilizó el mismo nombre en un cuento para su perro, el personaje tenía un perro y le llamó de una manera, pero luego en otro cuento un personaje adulto, no perro, también tenía el mismo nombre. Entonces, está bien, nosotros tratamos de representar a aquellos que están dentro nuestro, pero también tengamos el cuidado de no repetir nombres para evitar confusiones, se está haciendo una burla de la misma persona, sí o no. Entonces, preocupémonos de esos detalles, porque cuando uno escribe, no solo escribe para uno, como les decía, escribe para el otro y eso genera una confusión y no es bueno, no es sano en ninguno de los casos. Dejemos de lado un poco estos desafíos siempre que es los juegos temporales y tenemos también un tiempo histórico. Ese tiempo histórico también es fundamental porque nos va a mostrar nuestra realidad. Quizás hoy en día muchos escritores estén hablando desde la pandemia, de cómo el mundo cambió con la pandemia, miedos nuevos, el confinamiento y todo eso. Está bien, y se va a venir, y va a ser divertido verlo, pero en retrospectiva ya.
Así es que no hay temas que no nos interesen. Y cada historia, si usted la sitúa dentro de un contexto, los años 50 o los años 90, que son más cercanos, ¿cierto? O principios del 2000, el mundo ya es distinto y uno tiene que ser capaz de poder anclar bien la historia con esos elementos, ¿ya? Así es que también tengan eso en mucha consideración. Otro elemento importante que creo que lo hablamos en el curso fue el tema de poder, ¿cómo se dice? Generar acciones que sean importantes, acciones que sean gatillantes y detonantes de otra, ¿ya? No puede ser que nuestras obras sean demasiado planas, tienen que haber momentos de clímax, de tensión, y lo vimos y lo conversamos acá con escritores, invitamos a 2 escritores y un diseñador de libros, que además de diseñador también es escritor, él es poeta, que es Alejandro Concha. Tuvimos también a Sergio Alejandro Amira y tuvimos también a Ana María Deik. Ellos nos contaron desde sus procesos creativos, cómo una idea se puede volver un cuento, un microcuento, luego un cuento, salir publicado en un libro, y a pesar de que ya salió publicado en un libro, salir en otro ya un poco más extenso para luego terminar en una novela que gane un par de premios. Eso también es importante. Acá en el curso se buscó dar eso. Busque la entrevista, está disponible acá entre las 10, 11 y 12 creo que son las clases, donde los autores nos van a contar, nos van a decir, oye, mira, esto es mi vida, esto se puede hablar. Por ejemplo, el caso de Sergio, cómo él es capaz de no dar por terminada una historia, porque los personajes son tan potentes que él los sigue explotando y los sigue trabajando. Por otro lado, tenemos el caso de Ana María Deik, que estuvo con nosotros y, por supuesto, le puso ahí el tono esencial de dónde saca ella las ideas, de dónde nace su deseo de contar algo, por qué esa idea solo es de ella y no es de otra persona, por qué ese enfoque que ella plantea es tan bueno y cumple con aquellas características de lo que ella quiere decir. Entonces, fue muy rico también conversar con ella desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la génesis de una idea. Sergio nos mostró el proceso de una idea, misma idea, todo, microcuento, cuento, novela corta, ¿cierto? Acotada, y luego una novela muy, muy extensa de 280 páginas, 250 páginas, que es Otherkin, con el Nautilo Ediciones. Entonces, Ana María nos va contando cómo una palabra que dicen sus hijos, como algo que vio, como algo que le llama la atención, lo construye en una obra literaria. Y Ana María se pasa desde los cuentos infantiles, que tienen que ver también con un rol educativo, a la novela para jóvenes y a la novela para adultos, rescatando, por ejemplo, ella, a todo esto de la investigación que yo le mencionaba, ella se leyó el diario, todo el diario que está online, de cuando Chávez asume el poder allá en Venezuela, porque ella estaba viviendo en Venezuela ya, pero ahora quería escribir de eso, y tuvo que leerlo, y sabía que en tal esquina tal cosa pasó porque hizo la investigación pertinente, ¿ya? Entonces pudimos conocer esos dos lados, y por supuesto que con Alejandro vimos el proceso posterior, de cuando los textos llegan a los editores y tiene que ser diagramado, tiene que ser armado como libro. Entonces preocuparse que el libro no sean solo letras, sino que también tenga una intención, transmita, no se ve bien ahí, transmita algo, la tipografía, por ejemplo, los márgenes, o si es que va una ilustración, en qué lugar colocar la ilustración. Entonces, eso también fue bonito del curso, pudimos conocer ahí experiencias solo a través de YouTube, que es lo que ustedes pudieron ver, pero además en las clases ya más tradicionales que tuvimos, pudimos profundizar con los autores, nos volvieron a acompañar. Eso demuestra también una gran actitud que tienen hoy en día los escritores, y es que son cercanos a la gente, son cercanos a los que lo inviten a compartir un poco su experiencia, su proceso creativo. Así es que yo le invito, por supuesto, también, si usted tiene dudas o le gusta la obra de alguien, no sé, de la misma Ana María o Sergio Alejandro Mira, o quiere conocer esa faceta de Alejandro Concha, le escriba, ellos tienen en sus redes sociales la posibilidad de recibir mensajes, hágalo, escriba, apoye al escritor nacional. Usted que me está viendo a lo mejor quiere ser un escritor nacional o un escritor chileno, entonces lo mejor que puede ocurrir es que usted también
apoye a ese escritor chileno que llegó un poquito antes que usted a publicar. Entonces, y lo conozca, sepa qué caminos tomó, cómo lo hizo, qué no lo hizo. Yo ahora conversaba con una escritora que tiene 3 novelas, una novela corta además. Claro, tiene 3 más una novela corta, son 4 obras, pero nunca ha participado trabajando con otros escritores, así como escribiendo a la par o tomando ideas de otros. Entonces, eso también es rico, como uno nunca deja de aprender. Así es que si usted está en esa senda de ser escritor, que es la idea de este curso, por supuesto, que salgamos todos escribiendo, vaya a ferias, participe. Hay ahora mucha actividad que es online. Y si no, presenciales, ya se están abriendo algunas opciones. Y vaya, y a veces que hay escritores que están firmando sus libros. Yo, por ejemplo, probablemente me encuentren ahí en más de alguna. Y se siente y diga, oye, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo llegaste a publicar? ¿Tuviste que pagar, no pagar? ¿Cuál fue el contrato? Todos esos tipos de detalles a la larga son muy necesarios porque nos ayudan mucho a saber qué hacer, qué no hacer y por sobre todo, qué errores no cometer nosotros, ¿ya? Porque así todos aprendemos y ustedes saben bien que el conocimiento, mientras más amplio sea, mejor para todos. Lo último de nuestro curso de talleres, ¿cierto?, que hicimos a través online, fue poesía, donde vimos también algunos elementos que conectaban con el texto narrativo, como lo que era el hablante lírico, que uno lo puede asociar a un narrador, o el motivo lírico, que es esta idea fuerza que nos va a acompañar para crear un texto, ¿ya? No alcanzamos a abordarlo mayormente, pero sí nos quedó sentada la base de un trabajo literario que, si lo podemos tomar por la poesía, podríamos seguirlo realizando, ¿ya? Pero bueno, eso fue este año. Les agradezco a todos los que han acompañado viendo nuestras clases online. Espero que nos encontremos el próximo año. Ojalá que puedan seguirnos a través de la Corporación Cultural de Puente Alto. Busquen los talleres literarios. Si no es de acá, de Puente Alto, de Santiago, busque en otro lugar. Siempre hay una opción. Pero por sobre todo, no se quede con la idea de querer transmitir. No se quede con la idea de querer contar algo porque tiene temor. No, que el temor no le gane. ¿Ya? Sea paciente, perseverante y sea valiente también, porque hay veces que para escribir y mostrar a otros lo que uno ha creado hay que ser valiente y eso se valora, y se valora siempre, ¿ya? Y cuando uno dice, ok, tengo un libro y este soy yo y sale tu foto adentro, también es súper bonito porque demuestra que fuiste capaz, que pudiste y ya tienes que ponerte ahí firme para recibir las críticas, tomarlas, valorarlas y preparar el siguiente. Yo creo que escribir un libro solamente no puede quedar ahí. Uno tiene que tener una visión, porque por eso mejor no lo hace. Uno tiene que tener una visión de autor de contar un discurso. Entonces eso se tiene que ir replicando y no quedarse solo en una obra. Lo ideal es que vaya a otras más adelante. Bien, con este resumen de lo que fue el año en grandes momentos, ¿cierto? O a grandes rasgos, me despido agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de la Corporación Cultural de Puente Alto, que a pesar de la pandemia no dejó de enseñar, no dejó de transmitir cultura, siguió acercando el arte a los habitantes, y no solo a la gente de la comuna, sino que a la gente del mundo, porque estamos a través de YouTube. Así es que muchísimas gracias y si Dios quiere nos encontraremos en alguna otra instancia. Que estén muy bien.